Daniela Ortiz. Gonzalo Rodrigo. Presente. Fernando Paz. Mariana Pereira. ¿Está? Alejandro Reynoso. Alejandra Ríos. Alejandro Salvatierra. Gabriela Valverde. Camille Virué. Y Natalia Portillo. ¿Cómo le fue? ¿No le contestó? Hoy día voy a volver a mandar el tercer correo. Falta usted. Bueno, hoy día vamos a hablar primero que todo, buen día, ¿cómo amaneció? Ya amanecí en la calle, tengo certificado de óbito, certificando muerte de adultos mayores en domicilio por una corea de músculo, maltratada por una neumonía, úlceras por presión, sepsis generalizada, infección urinaria, infección por el pañal, cosas que ¿No fue la que nos contó? o otra. Este es el día a día. Quienes nos dedicamos a tratar a adultos mayores estamos coqueteando con la muerte todo el tiempo. Y ustedes se van a dar cuenta que es el paciente que más va a estar cercano al final de la vida. Es por ello que yo les decía que cuando hacemos geriatría, cuando nos familiarizamos con esta especialidad de la medicina, nosotros no jugamos a ser dioses, no aplicamos protocolos que están basados en lo que está escrito muchas veces, sino en las necesidades reales que tiene el paciente de acuerdo a su estado de salud. Eso no quiere decir de que las guías por especialidades, las guías clínicas y las guías de buenas prácticas no van a ser aplicadas, ¿ya? Sino que nosotros vamos viendo las posibilidades y las probabilidades reales del uso de ciertos esquemas terapéuticos en los adultos mayores. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la semiología geriátrica. El examen físico, desde que nosotros nacemos hasta que nosotros llegamos al final de nuestros días, resulta un proceder altamente importante que nos va a arrojar el 80% o más del diagnóstico del paciente. Pero en geriatría tiene particularidades interesantes, porque usted no va a encontrar, por ejemplo, las mismas características semiológicas en pacientes adultos jóvenes o en pacientes adolescentes. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿cuáles serían los cambios que ustedes piensan que hay en el examen físico en un adulto mayor? El adulto mayor está entrando por esta puerta y nosotros, ustedes saben que somos observadores por excelencia. El médico no mira, el médico observa. El médico una vez pasó, por ese año pasó, semiología 1 y 2, el médico se acostumbró a observar. ¿A ustedes no les pasa? Sí. El día domingo fue un cumpleaños de una niña en primer año. Y una sobrina que yo lo conocía, 1 añito y 2 meses, caminaba así. Y a nadie le llamó la atención. Le digo a mi madre en la mesa que estábamos, ella tiene una pierna más fuerte que la otra. Porque mira cómo camina. Los padres son de estas personas que viven porque el aire fluye y porque pueden hacer sus funciones vitales normalmente. Adolescentes
sano, una simetría de pliegues. Todos los pliegues que tenía la niña eran asimétricos, hasta el pliegue popliteo, hasta el pliegue de la zona del tendón de Aquiles, y con una asimetría más o menos, a simple vista, más de 1 centímetro. Y eso obedece a una displasia congénita de cadera. Entonces, el médico observa, el médico no mira. Nosotros, desde que el adulto mayor esté entrando por la puerta, nosotros estamos ya realizando la primera parte del examen físico. ¿Cuál es? Inspección. La inspección. Estamos observando cómo está entrando. No es lo mismo que el adulto mayor entre. Ustedes saben cómo son los adultos mayores. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué estoy viendo ahí? Vitalidad, buena marcha, estado general, velocidad de la marcha. Estoy observando si el paciente tiene ¿qué se llama eso? órtesis, prótesis. Ya se llama burrito para la gente que no es médico. No es prótesis, tiene un nombre parecido. Yo estoy observando si entra con un bastón, si entra con un burrito, si entra con una silla de ruedas, o si el paciente entra acompañado del cuidador y la velocidad de la marcha es lenta. Igual el tipo de marcha. El tipo de marcha, por ejemplo, estos pacientes que tienen estas enfermedades neurológicas, tienen marcha bamboleante, tienen marcha guadañante, tienen marcha espástica, los que tienen ACV, que quedan con secuelas motoras. ¿Ya? Entonces nosotros empezamos a observar desde que el paciente entró por la puerta. No es lo mismo que el paciente le diga, buen día, doctor, ¿cómo está? Le diga, ¿cómo está? Ustedes saben que una de las características del adulto mayor, que hablábamos de que los síntomas no son los mismos, las enfermedades no se manifiestan de igual manera. Uno de los síntomas o de los signos que el cuidador viene y nos dice, doctor, le cuento que está hablando de los pasitos, o le cuento que no se le entiende lo que habla, o hace 3 días dejó de hablar, y el paciente tenga un delirio, ¿ya? Que es algo que está pasando. Entonces la semiología geriátrica tiene sus particularidades interesantes y vamos a empezar por la entrevista. La entrevista, ¿cómo es la entrevista en el adulto mayor? ¿A quién nosotros entrevistamos generalmente? Al cuidador principal. ¿Por qué entrevistamos al cuidador principal? Porque es quien pasa más tiempo con el adulto mayor. Correcto, y es quien está observándolo y conociéndolo mejor. Observando y viendo qué cambio tiene durante el curso de los últimos días antes de venir a la consulta. Generalmente son muy pocos los adultos mayores que van a consulta programada. Programada, muy poco. Ya, generalmente los que van a consulta programada son los que son muy funcionales, o sea, que hacen una geriatría preventiva ya por una cuestión de envejecimiento saludable, o enfermedades crónicas, o los que realmente necesitan ir a consulta. Por eso es que el enfoque de la geriatría es tener más tiempo en casa al paciente y menos tiempo en centros hospitalarios. Y este fin de semana vamos a hablar de niveles de asistenciales de atención geriátrica. Y ahí van a ver todo esto. Doctor, en el caso de no haya cuidador principal, al mismo paciente se le puede hacer el test. Claro. Mientras el paciente, usted determine que no hay un deterioro cognitivo franco o que el paciente no está en un estado amnésico confabulatorio, usted tiene que tener contacto con el paciente. Si el paciente tiene un deterioro cognitivo y le dicen, como me dice mi paciente, que voy y le cambio la sonda cada 10 días, doctor, hoy
yo todos los días me levanto y hago 45 minutos de ejercicio físico. Doctor, yo todos los días me levanto y hago ejercicio físico 45 minutos. Eso es todo lo que él dice. Pero en eso que él, de la forma que él me habla, de que hace ejercicio físico 45 minutos todos los días, muchas veces, cuando el paciente está con decaimiento, está con un delirium hipotónico, o sea, hipoactivo, el paciente me habla diferente. Muchas veces no se le entiende la forma en que habla. Muchas veces cuando está en un delirio hiperactivo, porque este señor hace los dos tipos de delirio, es un paciente con demencia tipo Alzheimer, cuando él está en fase de hiperactividad o está agresivo, o porque se le acabaron los medicamentos para controlarlo, o porque no durmió bien, o porque está con una infección urinaria asociada a la sonda, ya yo lo conozco de la forma que él me habla. Entonces, ahí eso también es parte del interrogatorio. Don Raúl, ¿cómo se siente hoy? Hoy día me levanté y... yo me levanto todos los días y hago ejercicio 45 minutos. Esa es la bendición. Ahí le está pasando algo, porque él no es así. Y muchas veces ustedes se van a dar cuenta cuando estén en la práctica clínica diaria, los pacientes secuelados de ACV extenso, que muchas veces solamente tienen que escuchar voz susurrada, que no hablan. O pacientes que entran cuando están en delirio en mutismo selectivo, simplemente deciden no hablar. Y también es una valoración de signos y síntomas vagos e inespecíficos de la enfermedad. El adulto mayor difícilmente hace fiebre. ¿Por qué no hace fiebre el adulto mayor? Primero, fisiológicamente hablando, su cuerpo ya no retiene tanto calor. Primero. Segundo, más facilito. Segundo, tiene la masa muscular. Tercero, su sistema inmune ya no es lo suficientemente competente como para dar una respuesta precoz a las infecciones. y la más facilita, edades extremas de la vida. Niños menores de 2 años y adultos mayores de 75 años, sistema termorregulador. En un extremo de la vida no está desarrollado al 100%, por eso los niños hacen hipertermia medioambiental. Cuando los niños están muy arropados en tiempo de calor, simulan fiebre. No regulan, no tienen el sistema termorregulador, no está desarrollado, el sistema nervioso central. Y en los adultos mayores, ese sistema nervioso central, ese sistema termorregulador, su termostato, ya no funciona de la misma manera que funcionaba cuando era adulto joven. ¿Por qué? Por los cambios involutivos del sistema nervioso central. Así que todo este conjunto de factores que han mencionado los doctores, más la degeneración del sistema nervioso central, contribuye a que el adulto mayor difícilmente tenga fiebre. Y el adulto mayor difícilmente va a tener una leucocitosis de 15.000 blancos. Muchas veces el adulto mayor está séptico y está con 8.000 blancos. Lo que cambia es el diferencial, que tiene 82, 85% de polimorfo nuclear. ¿Ya? Por eso son síntomas vagos inespecíficos y son signos que nosotros también podemos encontrar en los laboratorios. Comorbilidad, lo que hablábamos anteriormente. Comorbilidad, ¿cuántas enfermedades tiene diagnosticadas al momento del examen? Muchas veces, ¿cuántas enfermedades tiene usted? Una, toma metformina. Ya. Seguir preguntándole, abundando con quién vive, cómo está. Usted toma otro medicamento, tomo carvedilol, losartán, nitrogluciato, vitamina. ¿Cuándo acordar? Tiene 3 o más enfermedades. Entonces, es un paciente comórbido y y además polimedicado. ¿Ya? Y la funcionalidad es importante.
Las escalas de funcionalidad las vamos a ver en el otro bloque que se llama valoración geriátrica integral. Pero la funcionalidad, ¿desde cuándo yo la observo? Desde que el paciente me llama por teléfono y me dice, doctor, quiero una consulta o quiero que venga y me vea hoy. Desde ahí estamos valorando funcionalidad nosotros. Si el paciente puede agarrar el teléfono y mandarte un audio de WhatsApp, o puede llamarte, o puede llamar a programar su consulta. ¿Ya? Muchas veces el adulto mayor, a escondidas del cuidador principal, cuando todavía están con sus actividades de la vida diaria instrumentadas, conservadas, son ellos los que planifican la visita domiciliaria y no los cuidadores ni los hijos, porque a veces son los hijos los que planifican la visita domiciliaria y cuando llega está el cuidador principal y no hay un hijo, que eso es el 90% de los casos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuidador principal? Grabar la consulta o grabar las indicaciones. Ya, esa es la realidad, es nuestra realidad actual. Entonces, como vemos, entrevista, signos y síntomas vagos inespecíficos, comorbilidad, fármacos y funcionalidad es importante a la hora de el examen físico clínico del adulto mayor. A la inspección, aspecto general de inspección. Mal aspecto de la persona, se encuentra en pacientes con demencia, abandono o depresión. Adulto mayor que esté con malas condiciones higiénicas. Adulto mayor que tenga vestigios de que es fijado en el domicilio o en la institución donde usted va y lo revisa, donde va y lo valora. Si el paciente tiene vestigios de que ha sido fijado, amarrado en el lecho de violencia. Marcha lenta se relaciona con enfermedad de Parkinson, primario o secundario a fármacos, pérdida de visión o depresión, y también ya parte de la involución en la senectud. Fases inexpresivas, la enfermedad de Parkinson, las demencias subcorticales, depresión y iatrogenia farmacológica, los neurolépticos. Paciente que está con haloperidol, con risperidona, con quetiapina, con benzodiazepina, son pacientes que no van a tener la misma manifestación de emociones, están bloqueados por el medicamento que están consumiendo. ¿Ya? ¿Qué es lo más común de ver en nuestros adultos mayores en la polimedicación nocturna? Risperidona en gota y quetiapina en dosis altísima, simple y llanamente para que duerman, teniendo otras alternativas farmacológicas que son mucho más nobles y que no intervienen ni interfieren en la expresión de emociones del adulto mayor. Postura en flexión podría ser normal por el aumento de la cifosis dorsal, relacionada con osteoporosis o pacientes deprimidos. Miren cómo en varios aspectos de la inspección nos está hablando de la depresión del adulto mayor. La depresión del adulto mayor, muchas veces nosotros los jóvenes tenemos depresión feliz, que estamos matándonos de risa, estamos compartiendo con nuestro entorno, pero cuando llegamos a las cuatro paredes queremos apuñalarnos con una hoja de papel. ¿Ya? La depresión, eso se llama depresión feliz, que nosotros por el mismo hecho de nuestro contacto social tenemos que funcionar en sociedad, teniendo las herramientas o sin tener las herramientas. En cambio, en los adultos mayores la depresión es una causa patológica del reflejo que vamos a tener en el examen físico. Y el temblor, diferencial entre el temblor esencial y el temblor de la enfermedad de Parkinson. ¿Saben cuál es el temblor esencial? El que el paciente muchas veces pierde lo que le llaman el pulso, que se llama disgrafía. El paciente tiene disgrafía porque empieza a temblar en el momento de actividad, y el Parkinson es un temblor en reposo. El Parkinson es un temblor en reposo
La principal característica, no todos los pacientes con Parkinson tiemblan, porque muchas veces el paciente con Parkinson, sobre todo esos Parkinson que son atípicos, que son de edades más precoces, la característica principal es la rigidez. El paciente se vuelve rígido y el paciente busca abrir el centro de gravedad y el paciente toma esta postura. Rígido al inicio, luego tiene las fases inexpresivas, luego tiene la rigidez de la marcha. Pasitos cortos y adelantados. Que se llama astasia abasia. ¿Ya? Ese pasito corto. ¿Han visto a Ozzy Osbourne, el rockero americano? Ozzy Osbourne tiene un Parkinson. Búsquenlo, Ozzy Osbourne, O-Z-Z-I. Por eso él anda así, hacia adelante. Se llama astasia abasia, la pérdida del centro de gravedad. ¿Ya? Entonces el temblor esencial muchas veces no. Aquí alguien tiembla. ¿Alguien tiembla? No de miedo ni de frío. Ya, pero eso es mediado por un químico. Por ejemplo, puedes tomar café, puedes tomar Red Bull, después tirarte sábado y domingo de buena vida también. Pero hay personas que les tiembla la cabeza, personas jóvenes que tienen temblor en la cabeza, personas jóvenes que están todo el tiempo tiemblan, que no está mediado con un producto químico externo, como energizantes, como cafeína en dosis alta, como cocaína, como marihuana, como otros tipos de psicotrópicos. ¿Ya? El temblor esencial es importante a la hora de clasificar y diagnosticar pacientes. No todo paciente que tiembla tiene Parkinson. Ahí entran los ansiosos igual. ¿Cómo? Los ansiosos, justamente los que tiemblan. Claro, los ansiosos tiemblan, pero no tiemblan en actividad. ¿Entendés? Si vos lo pones a hacer algo, le das alguna actividad que realicen, alguna actividad manual, dejan de temblar. Entonces, parte del examen físico y todo del paciente hay que hacerlo escribir o algo. Correcto. El paciente adulto mayor tiene que escribir su nombre. Esa es parte de la evaluación funcional que la vamos a ver en valoración geriátrica integral. El paciente tiene que hacer muchas cosas y ahí nosotros ya vamos a ir viendo qué es lo que tiene que hacer. Aspecto general de inspección, respuesta, el hallazgo no respuesta al interrogatorio, podría ser por hipoacusia, demencia o depresión. La mayoría, hablamos de la autoesclerosis, ¿se acuerdan? Que es la pérdida de movilidad de la articulación del yunque, estribo y martillo. Ustedes saben que nosotros escuchamos por transmisión aérea y la transmisión por vibración. Si hay artrosis en ese oído, si hay artrosis en esa articulación, si hay rigidez por la pérdida de colágeno, entonces el paciente no nos va a escuchar. Dificultad se relaciona con enfermedad de Parkinson en ancianos para levantarse, muy viejos, dice ahí, indica altos riesgos de caída y fractura, es dificultad para levantarse. Eso también se evalúa con otro test que vamos a aprender en la evaluación geriátrica integral. Y el test se realiza de la siguiente manera. Usted tiene una silla, si el paciente es funcional, si el paciente no se está lateralizando, que ya nosotros lo estamos observando desde que llegó, es siéntese y parece, siéntese y parece, siéntese y parece durante 5 veces. Y ahí observamos qué dificultad tiene el paciente a la hora de levantarse. Muchas veces se va para adelante, muchas veces se va para atrás, o simplemente 3 veces se levanta y se siente y no puede la cuarta. ¿Ya? Y ahí ya es un hallazgo patológico. Mirada indiferente, amauróticos con demencia o delirio. Amaurosis, ¿saben lo que es? ¿Qué es amaurosis? Pérdida fugaz de la visión. ¿Ah? ¿Pérdida? Pérdida fugaz de la visión. No fugaz. Amaurosis fugax es un tipo de signo. ¿Ya? Pero la amaurosis es ceguera. La pérdida total de visión, menos del 20% de visión cuando dejan de ver, de visualizar en bulto. Desorientación se relaciona con depresión o hipoacusia. El paciente se desorienta, no sabe dónde está, no sabe si está sentado, si está parado, si está acostado.
Paciente evaluado, mirar si existen úlceras, paciente evaluado en cama, mirar si existen úlceras por presión, anquilosis de las articulaciones, retracciones musculares, pérdida de masa muscular. Estas últimas se relacionan con dismovilidad mayor a 3 meses. Ya en la inmovilidad, lo que les decía, paciente postrado. El paciente postrado usted lo va a evaluar en el lecho. ¿Cómo está el paciente adulto mayor postrado? ¿Cuál es la posición que tiene? ¿Está rectito? ¿Está acostado en el lecho como un paciente adulto joven? No. ¿Qué va pasando con el adulto mayor? Se va contracturando. Hay contractura muscular en flexión. Generalmente es en flexión y no es en extensión. Si hay una contractura muscular en extensión en el adulto mayor, tenés que pensar que hay algo neurológico. La doctora que le gusta neurología es de ese grupo, ¿no? A Ojuela. Juega. No, la doctora que le gusta, no sé más si es de este o del otro. No. Piel y fanera. ¿Qué es lo que nosotros observamos en la piel del adulto mayor? Arruga. No está turgente. No está turgente, las arrugas, las líneas de expresión. ¿Qué más? Se ven dilatadas. Podemos ver las manchas porque también es común los carcinomas. Ahorita vamos a llegar ahí. Ya. La piel en el adulto mayor es su carta de presentación. Ya. Es la carta de presentación del adulto mayor, la piel. El estado de la piel del adulto mayor te dice si el adulto mayor es bien atendido o mal atendido. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, generalmente ustedes ya se han dado cuenta que al adulto mayor, según lo que les he ido hablando, ¿qué dejan de hacer? Comer, dormir y tomar agua. Son las 3 cosas que el adulto mayor deja de hacer a lo largo del proceso de los 60 años o más. Y ustedes se van a ir dando cuenta de eso. Entonces, al momento de que el adulto mayor está deshidratado, usted ve la deshidratación en la piel del adulto mayor, puede observar las líneas de expresión que son marcadas, los planos cutáneos que van descendiendo por el sentido de la gravedad. Ustedes miren una foto de cuando tenían 18 años y miren una foto ahora. Ya hay algún plano del rostro que ha cambiado. Ya hay zonas en las zonas de resorción ósea. Por ejemplo, cuando los adultos mayores, miren cómo yo era, te dicen y te muestran una foto de cómo era. ¿Ya? Los planos cutáneos en su posición con buenas zonas de esqueleto, o sea, de hueso en el macizo facial. Y cuando ya vamos envejeciendo hay resorción ósea. Ya no se ve el ángulo mandibular, ya no se ven los pómulos, ya no se ven las eminencias de los arcos superciliares en los varones, etc. ¿Ya? Cambios en la piel, cambia el trofismo de la piel, cambia el tono y el trofismo. La piel ya no es elástica, pierde la elasticidad, se va degenerando en cuanto al grosor de la piel. La piel llega a tener un espesor mucho menor. Es por eso que la piel del adulto mayor parece una telita de cebolla. Que incluso hasta el mismo micropor, cuando hay la venoclisis, hasta el mismo micropor produce úlceras en la piel. Hay cambios en el tono y el trofismo. Los angiomas en cereza, que es lo que comúnmente le llaman. ¿Qué dice la gente? No, dicen tiene una cabecita de vena. Esos son los angiomas en cereza, son los puntitos rojos violáceos que van apareciendo, cara, tórax y miembro. El léntigo senil es lo que comúnmente le llamamos pecas. ¿Dónde les aparece el léntigo senil? En el antebrazo. En el antebrazo
y en las manos, dorso de las manos. Y la púrpura senil son las lesiones violáceas que aparecen debajo de la piel, como que si el adulto mayor se hubiese golpeado, ¿ya? Es como que si fuera una equimosis, pero no es una equimosis, porque aparece de manera espontánea, ¿ya? Y es por fragilidad capilar, por el mismo proceso de pérdida de tono y trofismo de la piel. Estas son lesiones precancerosas y lesiones cancerosas propias del adulto mayor. El melanoma es algo que vamos a encontrar muy poquito, ¿ya? En el adulto mayor, muy poquito lo vamos a encontrar en relación con los carcinomas vasocelulares y los carcinomas espinocelulares, ¿ya? Que son carcinomas, son lesiones malignas, pero que están circunscritas, que no tienen metástasis a distancia, como el melanoma. El melanoma es un lunar, generalmente es una mácula de bordes irregulares, color rojo oscuro azulado, que al momento de hacer la dermatoscopía, que es la amplificación visual por medio del dermatoscopio, vamos a observar que existe mayor vascularización, los bordes irregulares y los bordes de la lesión están infiltrados por pigmento de la melanina. El cuerno cutáneo, ¿han escuchado hablar del cuerno cutáneo? El cuerno cutáneo existe, ¿ya? El cuerno cutáneo es una formación de queratina en la piel que tiene el aspecto de un cuerno. Generalmente aparece en macizo facial o en miembros superiores, verlo en miembros inferiores o en tórax o abdomen, que es muy raro. Generalmente el cuerno cutáneo en su base tiene un carcinoma vasocelular o un carcinoma espinocelular, ya que la indicación es la exéresis quirúrgica inmediata. Cuerno cutáneo diagnosticado, cuerno cutáneo operado. La queratosis seborreica. La queratosis seborreica son esos mal llamados lunares de color pardo a marrones, que tienen una superficie rugosa, que generalmente están en cuero cabelludo, tórax anterior y abdomen. Al paciente le produce picazón y cuando usted lo revisa, cuando usted lo evalúa esa lesión de piel, tiene tendencia a la descamación, ¿ya? Esa es la queratosis seborreica. Y la queratosis actínica, que también son acúmulos de queratina en la piel que tienen que ver con el daño solar. Ustedes saben que el daño solar muchas veces no se manifiesta en edades tempranas de la vida, pero el daño actínico es acumulativo y en algún momento van a aparecer las lesiones por broncearte cuando tenías 25 años. ¿Ya? Si se broncean en cama solar, si se broncean en una ducha solar 3 o 4 veces al año, tienen que tener fotoprotección solar y tienen que tener suplementación. ¿De qué tipo? Con seno lítico. ¿Qué es senolítico? ¿Qué son los senolíticos? A ver, recapitulando. Sustancias que van a hacer que las células no se pongan senescentes. ¿Ya? Entonces, ¿y qué ejemplo teníamos? El omega 3. Resveratrol. Omega 3, resveratrol. Tenemos la vitamina E, vitamina C, tenemos la silimarina. Ayer estuve en un evento de presentación de una silimarina que le han puesto todas las características, eminencia. Cabeza y cuello. ¿Qué vamos a observar en los ojos cuando nos sentemos frente al paciente? El arco senil. No es que el adulto mayor tenía los ojos celestes y se le volvieron negros, ¿ya? Sino que aparece
aparece ese arco senil que es en el iris, alrededor del iris, es una zona que tiene menor color, ¿ya? A mi mami se le han vuelto plomitos los ojos. Ya cuando se ha hecho viejita, se le han vuelto plomitos los ojos. Arco senil. ¿Ya? Ectropio. Ectropio. Muchas veces la pérdida de la laxitud de la piel se vuelve laxa, la pérdida de firmeza de la piel hace que el párpado se vierta hacia abajo. Ectropio. Degeneración macular. También la degeneración macular, si nosotros la podemos ver a través del fondo de ojo. Y las cataratas. ¿Cómo yo evalúo las cataratas en el domicilio del paciente sin estar en una lámpara de hendidura? Lámpara de hendidura es la que nosotros colocamos en la cabeza y el oftalmólogo va moviendo el haz de luz para verificar si tenemos catarata. La catarata es la prueba. Usted apaga las luces del lugar en el que está y con la linterna del celular alumbra de un lado y ya puedo observar la opacidad del cristalino. Ya, facilito de evaluar la catarata. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los ojos del paciente. Los ojos del paciente adulto mayor gritan. La enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson, por muy rara que parezca en la literatura, es frecuente en los adultos mayores. Las manifestaciones clínicas, la hemocromatosis. Boca y faringe, edentulismo, xerostomía, atrofia de encías y amígdalas y varices linguales. ¿Saben qué es el edentulismo? No. Pérdida de piezas dentales. Xerostomía, boca seca. Atrofia de encías y amígdalas. Las encías, miren cómo se forman. Los pacientes adultos mayores que generalmente utilizan prótesis totales, las encías se van atrofiando y se van haciendo unos filitos y el paciente empieza, cuando te está hablando, se le empieza a mover y se empieza a caer la placa dental. Y entonces esto también, ¿para qué nos sirve revisarle la boca al paciente? ¿Para qué nos sirve revisarle la boca al paciente? ¿Con qué come el paciente? Revisarle la boca al paciente, a todo paciente, nos va a ayudar a ver cómo empieza el proceso de digestión. ¿Ya? No es lo mismo un paciente que venga a consulta por constipación, con motivo de consulta de constipación, que no tenga dientes, a un paciente que tiene sus piezas dentales o que utiliza prótesis adecuadas, que están juntas en la encía y que sabes que mastica y que tenga constipación, a un paciente que tiene dentulismo total y que venga con constipación. ¿Qué tenés que hacer ahí? En un paciente que no tiene dientes y que está constipado, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué va a comer? Papilla. ¿Ah? Sopa, papilla. La dieta va a ser más blanda. En un paciente que todavía mastica, la dieta va a ser sólida. Una dieta corriente. ¿Ya? Estos cambios de las encías y ese cambio de las varices en la lengua son normales y asociados con el proceso de envejecimiento. ¿Qué hora tenemos? 8 y 25. Ya. Tórax y sistema cardiopulmonar. Atrofia mamaria en las mujeres. Aumento de los depósitos de grasa. Borde inframamario engrosado. Laxitud del ligamento. Mamas péndulas. Atrofia de pezones y calcificaciones en el tejido mamario. Cuando usted, a las adultas mayores, hay que revisarle las mamas. Hay que revisarle las mamas porque hay cáncer de mama en adultos mayores. Hay cáncer de mamila en adultos mayores varones. El cáncer de mamila en adultos mayores varones es fulminante. Es fulminante. ¿Qué es lo que vamos a observar nosotros también que nos va a llamar la atención en el examen físico?
de la región cérvico-facial con la inspección del tórax, la ingurgitación yugular, la estenosis carotídea, las adenopatías, las tiroides fibróticas, tiroides grandes y los pliegues del cuello. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar en el tórax? Expansibilidad disminuida. ¿Por qué? Porque no hay musculatura. No hay musculatura efectiva que haga los movimientos respiratorios. ¿Cuántas respiraciones por minuto tiene un adulto al examen físico? De 12, bueno, de 12 es muy poquito, 16 a 20, pero un adulto mayor sí puede tener 12 respiraciones por minuto y está saturando en 94, 95 porque disminuye la expansibilidad torácica. La debilidad muscular, la calcificación de articulaciones, las prominencias óseas, sobre todo en la columna. Aumentan las curvaturas, aumenta el diámetro anteroposterior, hay dificultad en las maniobras a la hora de hacer la inspección, la revisión del tórax y la hiperresonancia. La hiperresonancia es cuando usted está revisando al adulto mayor y el adulto mayor está, se queja. ¿Ya? La hiperresonancia también es una característica del examen físico del tórax. Exploración cardiovascular, tensión arterial por encima de 140/85 se cataloga como hipertensión en el adulto mayor. Se debe en cuenta la maniobra de Doppler y se debe hacer exploración de los vasos sanguíneos. Exploración de los vasos sanguíneos, tenemos que revisar por lo menos las arterias en las cuales nosotros tomamos el pulso, bilaterales. Las insuficiencias arteriales a la hora de revisar los pulsos del sistema cardiovascular son hallazgos frecuentes en el adulto mayor, que no tenga pulso en una arteria radial o que el pulso sea disminuido en relación derecha-izquierda, los pulsos carotídeos derecho-izquierdo, los pulsos inguinales, los pulsos tibiales posteriores y los pulsos pedios. ¿Ya? Son los pulsos que más vamos a revisar nosotros en el adulto mayor. Signos y síntomas cardiovasculares: confusión, mareo, síncope y amnesia. El paciente muchas veces dice, el cuidador principal perdió el conocimiento. Y es el único síntoma que tiene el paciente y es un síntoma cardiovascular. Algo está pasando. ¿Qué arritmia es la más frecuente en el adulto mayor? Fibrilación, apellido. Auricular. ¿Y qué produce la fibrilación auricular? Trombos y émbolos. Entonces, el paciente por una fibrilación auricular puede tener ACV, más fácil síncope, más fácil hipotimia, más fácil mareo al levantarse, palpitaciones y fatiga. El paciente refiere palpitaciones y fatiga cuando camina poquito. ¿En qué se traduce? Insuficiencia cardíaca, tos y sibilancia. Tos y sibilancia, hipertensión pulmonar, tos y sibilancia, disminución de la expansibilidad torácica, aumento del moco bronquial, lo que les decía, somos como en moco, todo el tiempo estamos tragando moco. En el adulto mayor el moco se espesa, no hay células ciliares que hacen que el moco circule. Hemoptisis y disnea. Hemoptisis y disnea en la insuficiencia aórtica. Dolor y rigidez del tórax, síndrome de Tietze. Simulan un dolor precordial y cuando usted palpa las articulaciones costo-externales, el paciente grita de dolor. Edema en miembros inferiores, insuficiencia cardíaca, reacciones adversas medicamentosas y la interferencia con la funcionalidad. Velocidad de la marcha disminuida, mayor riesgo cardiovascular. Abdomen y tracto gastrointestinal. En la exploración abdominal, aumento de los depósitos de grasa, disminución del tono muscular del abdomen, alteración en la relación de algunos órganos, hígado palpable. La hepatomegalia es frecuente en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal o alguna hepatopatía crónica. Vaso atrófico, no lo podemos palpar. Alteración en la percepción del dolor. Muchas veces el adulto mayor tiene alteración en la percepción del dolor porque te hace un delirio hipoactivo
está acostado, respira poquito, deja de moverse y tiene una obstrucción intestinal el paciente, que nos damos cuenta por qué, por la distensión abdominal y por qué, trastorno de la motilidad intestinal. ¿Por qué que el vaso se atrofia en el adulto mayor? El vaso se atrofia porque deja de producir eritrocitos, o sea, deja de producir el sistema, deja de funcionar como órgano hemolipopoyético. Se va atrofiando, ¿por qué? Porque ya hay disminución de las células, ya hay disminución de la calidad de la médula ósea. Al haber disminución de la calidad de la médula ósea, si vos no necesitas que yo te mande las células jóvenes porque no las vas a poder madurar, entonces yo dejo de funcionar. Así funciona más o menos el tema del vaso atrófico. El tacto rectal. Tacto rectal en todo paciente adulto mayor que tenga dificultad para eliminar gases o heces. Hay que hacer tacto rectal. ¿Ya? Hay que hacer tacto rectal. Y la constipación es algo, el estreñimiento es algo frecuente en el adulto mayor. Sistema osteoarticular. Exploración, quejas frecuentes van a ser el dolor, la dificultad en la postura, la dificultad en las actividades cotidianas, la marcha y el uso de ayuda, que era lo que les comentaba, el uso de órtex. No me vuelvan a decir burrito ya. Doctor, ¿es de relevancia evaluar los reflejos de un adulto mayor? ¿Cómo? ¿Es de relevancia evaluar los reflejos de un adulto mayor? ¿Cómo van a estar los reflejos en el adulto mayor? Disminuidos en relación con un adulto joven o con un adolescente. Pero es de relevancia explorarlo. ¿Por qué? Porque vas a encontrar muchas veces en el hipotiroidismo del adulto mayor, vas a encontrar reflejos abolidos. En las neuropatías periféricas vas a encontrar reflejos disminuidos o abolidos. Siempre es bueno dar una revisadita, por lo menos a los reflejos de los miembros inferiores. Desde el punto de vista que sirve para tu consumo y sirve para que el paciente también se sienta bien atendido. Usted agarra, saca su set de exploración. Señor, voy a revisarlo. Señora, voy a revisarla. Amanda, voy a revisarla. Vamos a ver cómo están sus reflejos. Este es un examen, una parte del examen físico que habla de la integridad de su cerebro. El paciente se siente en las nubes. A que le digan, ya, vaya y tómese esto, vaya, pase por la farmacia y vuelve en un mes. El paciente adulto mayor hay que ganarse. Y vos te lo ganás haciendo las cosas medianamente bien. ¿Ya? La osteoartritis, frecuentísimo revisarle las manos al paciente, sobre todo a las pacientes del sexo femenino. Revísenle las manitas. Siempre van a encontrar los nódulos en las articulaciones interfalángicas y esos nódulos hay que palparlos porque duelen. ¿Ya? Las artrosis, la artrosis de rodilla, artrosis de cadera, el aumento de la curvatura de la columna, que también va relacionado con la disminución de los espacios cartilaginosos. La polimialgia reumática, dolor en la cintura pélvica y escapular, imposibilidad de movilizar los miembros superiores, la fiebre, la cefalea, la marcada astenia, la maurosis fugaz con un tiempo mayor a 6 semanas, habla de una polimialgia reumática, frecuentísimo en el adulto mayor. El adulto mayor que su sistema inmunológico no funciona bien, está haciendo un cuadro inmunológico que produce una artritis reactiva que se traduce en polimialgia reumática. Y ahí el aumento de la trama vascular que se llama arteritis de Takayasu. Sistema neurológico, modificaciones en la marcha, el balanceo y la sustentación. El paciente va cambiando la forma de caminar, ya el paciente no camina como caminamos nosotros. El paciente va perdiendo y se empieza a balancear. ¿Han visto a las señoras que empiezan a caminar así? Pierden el balanceo. Y cuando van pasando los años, vamos aumentando el centro de gravedad. Ustedes se van a ir dando cuenta que
ahora caminan cerraditos, los de unos 40 años van a caminar un poco más abiertos. Disminución de la sensibilidad vibratoria de miembros inferiores. Esto se explora con el diapasón. ¿Ya? Alteración de la sensibilidad térmico-dolorosa. Disminución de los reflejos tendinosos. Reflejo de Babinski bilateral en algunos casos, sobre todo en problemas neurológicos relacionados con accidentes cerebrovasculares. Cambios en las funciones mentales y cognitivas, lo que hablábamos muchas veces, la entrevista la tenemos que realizar al cuidador principal cuando existe, y si no, nos vamos dando cuenta en el mismo adulto mayor que estamos revisando cuando empieza a contarnos historias que distorsionan la realidad. Y ahí entramos en los estados amnésicos confabulatorios. Doctor, le cuento que mi hija viene y me roba mi plata. Aquí yo tengo que tener todo cerrado, doctor, y son las personas, los adultos mayores, que empiezan a acumular cosas. Y el cuidador te dice, ¿sabe qué? No hay quien le saque una aguja de su cuarto. Y el cuarto apenas se ve el adulto mayor ahí en la cama, porque está llenito de cosas y no quieren que le toquen nada. Entonces ya ahí hay cambios en la esfera mental y cognitiva. ¿Por qué? Porque la persona no era así. La persona va cambiando según va avanzando la edad. Eso es lo que le tenía preparado para hoy. ¿Ya? Facilito de examen físico. Estas diapositivas yo se las voy a pasar al grupo para su consumo total, para que ustedes las vayan teniendo. ¿Ya? Facilito, esto es un resumen del resumen del resumen del resumen, para que nosotros tengamos ya noción de lo que estamos hablando la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hacer historia clínica, igual un modelito así, una presentación rápida, y la de enzima ya empezamos en el terreno. Ya empezamos a visitar adultos mayores, y no me van a decir, por favor, que el paciente tiene pecas en las manos. ¿Ya? Por favor, no me van a decir el paciente adulto mayor femenina que llega con burritos, ¿ya? Que utiliza apoyo para caminar. ¿Ya? Entonces, esto es para que ya nos vamos entendiendo y nos vamos preparando para lo que viene en el camino, que es empezar ya en el terreno. Porque en el terreno yo voy a iniciar el examen físico del paciente, voy a iniciar la entrevista con el paciente, y las 5 personas que le tocan ese día conmigo son las que van a llevar adelante la entrevista médica. Pues ya ustedes dieron semiología y ya dieron medicina interna. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Podemos ir con Dios.